Mi vecino entró sin avisar de golpe, me sobresaltó, no me esperaba que iba a entrar por ahí, incluso hasta grité. No me lo esperaba, la verdad. Pero al final, me gustó su compañía. Ya sabéis a lo que me refiero. Hacía tiempo que no entraban así en mi templo y la verdad es que se lo agradecí mucho. Pero espera, mejor te cuento cómo fue, cómo empezó todo, cómo pasamos de saludarnos con la cabeza a tener algo que no se puede nombrar sin que tiemble el alma. Me llamo Clara. Tengo 39 años y, desde fuera, supongo que todo parece en orden. Estoy casada, vivo en una casa que muchos considerarían bonita, con una terraza cuidada, plantas que no dejo morir y un trabajo que me permite pagar las facturas sin sobresaltos. No tengo hijos. Decimos que fue una decisión compartida, aunque la verdad es que simplemente dejamos de hablar del tema hasta que desapareció de las conversaciones, como tantas otras cosas. Mi marido viaja mucho. Demasiado. Y cuando está en casa, a veces tengo la sensación de que sigue estando fuera, como si su cuerpo hubiera vuelto pero su atención no. Hay algo entre nosotros que se ha ido enfriando lentamente, como el café olvidado en una mesa. No ha habido peleas grandes, ni traiciones visibles. Solo una distancia silenciosa, cómoda, casi educada, que se ha instalado entre los dos sin pedir permiso. Hace tiempo que nuestras conversaciones se han vuelto prácticas. Logísticas. ¿Has pagado la luz? ¿Qué día es la cita del dentista? ¿Hay algo para cenar? Compartimos cama, pero ya no sueños. Y yo he aprendido a hacerme pequeña, a ocupar poco espacio. A fingir que no pasa nada. Porque cuando dices que estás bien el tiempo suficiente, incluso tú acabas creyéndotelo. Pero la verdad es que me siento sola. Una soledad rara, no de falta de gente, sino de falta de presencia real. De carne de verdad, de esa que te empuja, te hace sentir viva, te sacia todos los sentidos. Me he acostumbrado a hablar poco, a escuchar el ruido de la nevera, a dejar la televisión encendida solo para que la casa no parezca tan hueca. Me visto sin ganas, cocino por costumbre, ordeno cosas que no necesitan orden. Y por las noches, me acuesto esperando dormirme rápido, para no tener que pensar demasiado. Aunque eso, muy pronto iba a cambiar con mi vecino. Un hombre hecho y derecho, y al lado de mi casa. Me viene tan bien tenerlo al lado. Pero bueno. Sigo con mi historia que me pongo a fantasear y no os la cuento bien. Fue un día cualquiera, de esos en los que parece que no va a pasar nada, y sin embargo, miré por la ventana. Era un hábito más que una decisión. Me gustaba hacerlo. Desde ahí sentía que podía mirar sin ser mirada. Observar la vida sin tener que implicarme demasiado. Me daba cierta calma. Una calma hecha de distancia. Y ahí estaba él. Marcos. Mi vecino de enfrente. De pie, en su terraza. Con una taza en la mano y esa mirada que no se fija en nada concreto pero lo ve todo. Sin camiseta. No era la primera vez que lo veía, claro, pero sí la primera vez que lo miré de verdad. Vestía un pantalón de chándal gris, de esos que marcan todo, el torso descubierto bien depilado y el pelo desordenado, como quien no busca impresionar a nadie. Había algo en el que me descolocaba. No era su físico. Era su presencia. Aunque te soy sincera, su físico también. Llevaba mucho a pan y agua y eso se notaba. Sí, lo reconozco, he fantaseado con mi vecino más veces de las que me gustaría. Pero no puedo evitarlo, es lo único que tengo. Lo que no pensé nunca es que mis fantasías se llegaran a hacer realidad. Los días pasaron así, entre miradas que no buscaban nada pero se encontraban. Hasta que un martes por la tarde, en pleno marzo, cuando el cielo parecía haberse olvidado del sol, alguien llamó al timbre. Fui a abrir sin pensar demasiado. Y allí estaba él. Marcos. Con una caja pequeña en las manos. Perdona que venga así, dijo. Me ha sobrado esto. Pensé que quizá te apetecería. No supe qué decir. Me subieron todos los calores por el cuerpo. ¿Quién aparece en la puerta con bizcocho de manzana y esa cara de no esperar nada? Le invité a pasar casi sin darme cuenta. Entró despacio, como si aún estuviera dudando. Y se quedó de pie en el recibidor, mirándolo todo como si fuera un museo. Como si mi casa tuviera algo que él no había visto en mucho tiempo. «Qué calma se respira aquí», dijo, y su voz sonó sincera, como una caricia. Nos sentamos en la cocina.
Serví 2 cafés. Hablamos. De nada importante. De todo un poco. De lo que se habla cuando dos personas no se conocen, pero se intuyen. Su voz era pausada. Su forma de escuchar, un refugio. Me descubrí contándole cosas que no había dicho en voz alta en años. Y él no interrumpía. No opinaba. Solo estaba. Presente. Atento. Íntegro. Me recorría con la mirada y eso me humedecía. No sabía por qué hoy se había decidido a venir. ¿Es que me había pillado mirándolo por la ventana? El bizcocho sabía a hogar. Y a algo más. A lo que uno siente cuando alguien entra, no solo en tu casa, sino en ese espacio íntimo que llevas tiempo cerrando con candado. Cuando se marchó, no me preguntes por qué, me quedé con una sensación extraña. Como si alguien hubiese tocado una fibra que no sabía que estaba viva. Me acarició la mano y me dijo que tenía una vecina muy guapa. Pero de repente, cuando pensaba que mis fantasías se iban a cumplir, sonó su teléfono móvil y se fue. Esa noche no dormí bien. No porque estuviera nerviosa. Es que no paraba de pensar qué hubiera pasado si no hubiera recibido esa llamada de teléfono. Si le hubiese contado todas mis fantasías, ¿las hubiera cumplido? Me movía inquieta en la cama. Mis manos no paraban. Quería hacerlo pero algo me decía que no. Escuchaba los sonidos de la calle. Pensaba en su forma de mirar. En sus manos sujetando la taza. En su voz baja. Y al mismo tiempo, me sentía culpable. Aunque no hubiera pasado nada. Aunque, técnicamente, no hubiera hecho nada malo. Pero el deseo no necesita hechos para ser verdad. A veces basta con una idea. Con una imagen. Con una posibilidad. Mi marido estaba fuera toda la semana por un viaje de trabajo. Parecía que Martín lo tenía todo medido, que no era yo sola la que espiaba. ¿Por qué? Al día siguiente, él volvió a pasar. No traía nada en las manos esta vez. Vino a casa con la excusa de recoger el plato de la tarta y solo una pregunta. Una mirada. Y sin palabras, sin protocolo, sin permiso, entró. Entró en mi casa como quien cruza una línea. Una que ninguno de los dos quería reconocer, pero los dos sentíamos. Entró sin pedir permiso y me comió con la mirada. El resto, bueno. Lo que ocurrió después no se puede contar sin que se erice algo por dentro. No porque fuera escandaloso. Sino porque fue sincero. Porque fue algo más crudo. Más animal. Fue alma. Fue caricia. Fue silencio lleno de significado. Pero no me adelanto. Si quieres, te sigo contando cómo fue la primera vez que mi vecino y yo tuvimos algo más que palabras. Porque esa historia no se escribió de golpe. Se fue dibujando poco a poco, con gestos, con ausencias, con todo lo que no se dice pero se siente. Y ahora que lo pienso, quizá esa fue la parte más intensa, que, sin buscarlo, él me devolvió a mí misma. Fue aquella tarde, la primera vez que Marcos y yo tuvimos algo más que palabras. No fue una explosión, ni una escena de película. Fue, como muchas cosas importantes, algo que empezó en lo sutil. En los gestos que parecen pequeños pero que tienen el peso de lo irreversible. Después de que ocurriese, recogió sus cosas y me dijo, que no era la única que miraba por las ventanas. Que él la miraba todas las noches, como se acostaba en la cama y que había fantaseado con este momento 1000 veces. Me dio un beso en la frente y se marchó. Me quedé pensativa pero satisfecha. No sabía qué iba a pasar ahora. Ahora, mientras escribo esto, o mejor dicho, mientras intento poner en palabras algo que sigue latiendo en mí, me doy cuenta de que no sé en qué momento exacto todo cambió. No fue cuando Marcos entró por primera vez en mi cocina, ni siquiera cuando me besó aquella tarde en silencio. Fue antes. Fue cuando me permití sentir otra vez. Cuando abrí una rendija, pequeñita, a la posibilidad de querer algo distinto. Lo que pasó entre él y yo no fue una aventura. No fue una historia de deseo prohibido ni una simple escapatoria. Fue una grieta. Una fisura en la estructura de mi vida aparentemente perfecta. Una grieta por la que entró luz. Con Marcos no construí una nueva vida. No hubo promesas, ni planes, ni un y vivieron felices. Solo hubo verdad. En medio del caos, del ruido interno, de la rutina. Él no vino a salvarme. Ni yo a él. Solo nos encontramos en ese punto exacto en el que dos personas se reconocen sin adornos.
Después de aquello no volvimos a vernos como antes. Nos cruzamos un par de veces, sí, con una leve sonrisa, con ese gesto que dice gracias sin necesidad de decirlo. No hubo drama. No lo necesitábamos. Porque sabíamos que lo que compartimos era un instante sagrado, y que arrastrarlo más allá de lo que era habría sido traicionarlo. Mi marido sigue aquí. En esta misma casa. Con su agenda llena, sus ausencias justas y su conversación templada. A veces me pregunta si estoy bien. Yo respondo que sí. No miento del todo. Estoy mejor. Pero distinta. Ya no me dejo llevar tan fácil. Ya no me conformo con llenar huecos. Entre nosotros hay ahora una especie de tregua silenciosa. Como si los dos supiéramos que algo se ha roto, pero ninguno se atreve a mirar los pedazos. Vivimos como compañeros de piso que se respetan, pero que ya no se buscan. Y quizás eso sea peor que discutir. Pero por ahora es lo que hay. Y lo acepto. Por ahora. ¿El futuro? No lo sé. No tengo respuestas, ni grandes decisiones tomadas. Solo sé que no quiero seguir apagándome para mantener una apariencia. Ya no. Ahora sé lo que se siente cuando alguien te mira de verdad. Y eso no se olvida. Quizá un día me vaya. Quizá no. Quizá vuelva a enamorarme. O quizá aprenda a estar sola sin sentirme vacía. Lo único cierto es que, después de Marcos, ya no soy la misma. Porque él no fue un error, ni un paréntesis. Fue un espejo. Me devolvió una versión de mí que creía perdida, la que todavía podía emocionarse, dudar, temblar, vivir. Y aunque no estemos juntos, aunque no haya más mañanas compartidas, aunque todo haya durado apenas un suspiro, ese instante fue suficiente para despertarme. Y eso, para mí, ya lo cambió todo.